Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Perfecto, pues el tópico de hoy es combinar tablas. Y queremos combinar tablas cuando en diversas tablas, casi siempre dentro de una base de datos, tienes columnas que tú quieres parear por un identificador único y generar una sola tabla. Y esa es la tabla tuya para análisis. Por esa razón, cuando nos encontramos con ese caso, no va a ser siempre, pero cuando nos encontramos con ese caso, ya sabemos en nuestro cerebro, en lo más profundo del cerebro, vas a decir un momento y dices, espérate, me recuerdo que vi y estudié unos procesos para combinar tablas. Así que van a su carpeta, abren de nuevo estas diapositivas, estudian las funciones hasta que encuentren aquella función que haga lo que ustedes desean hacer. ¿Ok? Recuerden, primero está el problema, ¿qué yo quiero hacer? Y después buscamos las funciones que hace lo que nosotros queremos hacer. Entonces, básicamente lo que acabo de decir ahora. Muchas veces la información o a veces la información que queremos está en múltiples tablas. Esto sucede cuando en nuestra institución tenemos bases de datos. Y para generar un análisis específico, necesitamos combinar esas tablas en una o columnas de esas tablas en una sola tabla. Por lo tanto, si tenemos dos tablas y queremos combinarlas en una, usamos las funciones que vamos a ver ahora. Pero si queremos obtener variables específicas de las dos tablas, pues tenemos que utilizar primero select en cada una de las tablas individuales, crear unas tablas más pequeñas y después combinarlas. Sería mucho más sencillo. Pero de igual manera puedes combinarle y después filtrar, seleccionar. También puedes hacerlo, no hay problema. De caso a caso, pues ustedes van viendo cuál es el procedimiento que mejor les funciona. Por lo tanto, en esta sección del curso vamos a estudiar funciones que vamos a crear una sola tabla de múltiples tablas. Lo vamos a ver con unos ejemplos bien sencillos en R. Todo el mundo abra su RStudio o R. Aquí está. Todo el mundo va a abrir su RStudio. Va a generar un nuevo file, RScript. Decimos library, tidy verse. Y ahí vamos a estar trabajando con dos conjuntos bien sencillos. Uno se llama band members, que solamente es un table de 3 filas y 2 columnas solamente. Y band instruments, que de igual manera es un table de 3 filas y 2 columnas nada más. Ahora, band members tiene una columna que se llama name y otra que se llama band. Tiene 3 nombres. Mick, que es de la banda Los Stones o los Rolling Stones. John, de los Beatles. Y Paul, de los Beatles. En la conjunto de datos band instrument tiene también 3 nombres. John y el instrumento que toca, guitar. Paul, bajo. Y Keith, guitar. Y en cierto sentido, todo el curso de ahora vamos a estar trabajando con esas 6 filas y 2 columnas. ¿Okay? Aquí hay un poquito esta diapositiva para que tengan algo de lo que es bases de datos relacionales.
lo importante de las bases de datos relacionales es una estructura de cómputo, de almacenaje de datos, que puede guardar muchas tablas en la misma estructura, pero cada tabla puede estar recopilando algo totalmente diferente. No obstante, entre las tablas tiene que haber algo en común, lo que le llaman el key, la llave. Por lo generalmente es un identificador único. Lo que sucede es que la persona en la tabla 1 o identificador único 1 es la misma persona, debe ser la misma persona en todas las demás tablas que existen en esa base de datos, ya sean 2 o sean 100. Cuando decimos ID 1 en la tabla 1, esa persona o esa observación debe ser la misma persona en todas las demás tablas. Y con ese ID lo que hacemos es que podemos relacionar entre tablas. Y nos preguntamos, ¿por qué quisiéramos separar tablas si es el mismo individuo? Bueno, porque no necesariamente tú vas a recopilar de igual manera la misma información. Un ejemplo, si estás monitoreando salud en diversas personas y en diversas personas y diversas condiciones. Y una de las condiciones es problemas del corazón y necesitas monitorear consistentemente el ritmo cardíaco. Pues tú vas a estar mínimo una vez al día recopilando ese ritmo cardíaco o la presión arterial, por lo menos una vez al día. Ahora, si al mismo tiempo estás monitoreando diabetes, pues a lo mejor el estudio dice, mira, con la glicosilada es más que suficiente. Por lo tanto, vamos a tomar información de ese paciente para ese evento cada 3 meses. Así que separamos 2 tablas y tenemos la tabla de la condición de diabetes para esa persona o ese grupo de personas y la tabla de monitoreo de presión arterial y ritmo cardíaco para esas mismas personas. Pero una de ellas está alimentándose todo el tiempo. Las dos van a ser transaccionales, pero una es diaria, una es consistente y la otra cada 3 meses. Eso puede ser una razón por la cual quisiéramos separar tablas. Puede haber muchas otras. Pero es una buena forma de hacerlo. Ahora, y a eso por tal razón, a eso le llaman datos relacionados, de una base de datos relacional. Y tiene otras cositas, ¿verdad? Que son yo no soy experto en bases de datos relacionales, pero esas tablas tienen atributos, tienen metadata, tienen muchas cosas que ellos tienen que ponerle. Nosotros lo que nos importa es que esos datos, esa estructura de datos sea tabular, que cada fila sea una observación, cada columna es información sobre ese paciente, que esté tidy, ¿verdad? Y ahí ustedes saben qué significa una base de datos limpia, porque estuvimos dialogando bastante sobre eso. Exactamente lo que acabo de mencionar y lo tienen aquí de referencia. Ahora comenzamos. Ya previamente habíamos visto una función similar a esta, que es para combinar variables. Se llamaba cbind. Esto es exactamente lo mismo que cbind, no obstante con las características del tidyverse. Así que en este caso se llama bind calls. Vamos a unir columnas. Y al utilizar esta función nos devuelve tablas que se han pegado lado a lado en una tabla simple. O sea que si tenemos 2 tablas, las podemos pegar una al lado del otro. Si aquí tenemos 2 columnas y en esta otra tabla tenemos 2 columnas, al final vamos a tener 4 columnas. Y eso es lo que hace bind calls. Ahora,
como sabemos, ya sabemos cómo se comportan las tablas y las columnas, sabemos que esas columnas tienen que tener el mismo número de filas. Ese largo de esos vectores o de esas variables tienen que ser iguales para conformar un conjunto de datos limpios. Y esta regla o esta necesidad ya la habíamos tocado también, ya la habíamos visto, que cuando tenemos un conjunto de datos, todas las columnas variables dentro de ese conjunto de datos van a tener el mismo número de observaciones. Si no llegase a tener el mismo número de observaciones, esos valores faltantes se van a llenar con NA, con valores nulos. Ahora, cuando ustedes utilizan bind calls, tienen que tener mucho cuidado. Así que pendiente aquí, se supone que estén bien pendientes de lo que voy a decir aquí. Cuando ustedes utilizan bind calls, no necesariamente van a tener un ID para parearlo. Por lo tanto, ustedes visualmente y estructuralmente se tienen que asegurar que la columna 1 le pertenece al individuo X. Por lo tanto, la fila 1 de la columna 1 le pertenece a un individuo particular. Digamos, le pertenece a José Bartolomé, a mí. Por lo tanto, yo tengo que estar seguro que la columna 1, la fila 1, perdón, de la variable del conjunto de datos 2 sea perteneciente a mi persona, a José Bartolomé. ¿Ok? Nuevamente, no le tengo en ninguna tabla porque necesito que lo visualicen, porque primero viene la visualización. Visualicen en su mente un conjunto de datos y visualicen que tiene una serie de filas y esas filas dicen José, Fabio, Wendy, Laura, Nancy, Katia, Paulina y Wilber. Tenemos otra tabla, pero esa tabla no tiene los nombres. Digamos, por ejemplo, mejor si la tuviera, pero para utilizar bind calls no tiene que tenerla. Por lo tanto, si la tabla que tenemos a mano derecha, la que vamos a unir, tiene la edad, tenemos que estar seguros que sea la edad de cada uno de nosotros. ¿Ok? Y eso va a ser visual porque bind calls no requiere este ID. Para no, como vamos a trabajar con bases de datos grandes o con más de 100 filas por lo general en nuestro campo, pues lo más saludable es no utilizar bind calls. Y es utilizar las funciones que vamos a ver próximamente. Pero lo importante de yo traerle a colación bind calls es que se van a encontrar con ella y tienen que recordarse de este efecto. Que ustedes tienen que asegurarse casi manualmente de que una observación, una tabla, le pertenece a la misma observación en la otra tabla. Si no queremos pasar por ese estrés, pues entonces, y no dañar los datos, entonces vamos a utilizar las funciones que vamos a ver próximamente. Que es lo que dice aquí. Si queremos combinar columnas por identificador, ese key, esa llave, entonces vamos a presentar funciones específicamente para eso. Aquí tenemos una tabla que tiene dos columnas. La primera columna de la tabla 1, que se llama DF1, se llama A, y la segunda columna de DF1 se llama B. Tenemos un ID aquí, 1, 2, 3 en A, y una fruta, manzana, le llaman banana y naranja. En la tabla 2 tenemos, que se llama DF2, tenemos dos columnas también, una que se llama C y una que se llama D.
no tienen que llamarse igual. De hecho, no deberían llamársela igual las dos columnas, porque deberían representar otras cosas. En este caso, C representa el color de esa manzana, de esa fruta. Si hacemos arrange aquí en DF2, esto va a variar, esto va a cambiar. Y lo pegamos, ahí dañamos la tabla. Porque posiblemente estuviésemos combinando orange con apple, red con banana y yellow con orange. Y eso no debería suceder. En este ejemplo es fácil verlo. Pero imagínense en 100, 1000, 1.000.000 de observaciones. Es literalmente imposible. Pero ¿cuál es el efecto de bind calls? Pues observen aquí. Meramente llaman bind calls el nombre de la tabla 1, el nombre de la tabla 2 y las une. Súper sencillo. ¿Ok? No hay que dar copy-paste ni agarrarla aquí. No. Tú las llamas, las tienes en tu ambiente de trabajo, le dices bind calls y las pegas. Como mencioné previamente, tienen que tener el mismo número de observaciones. Y las dos tienen 3 filas. Eso es bind calls. Ahora, existe una... Deme un segundo. Es que doy clase y me da calor. Existe otra función que se llama bind rows. Y esta función, en vez de pegarlos por columnas, lo va a pegar por filas. Por lo tanto, en este caso, quiere decir que estamos añadiendo información nueva a una tabla existente, como add rows. ¿Se acuerdan de add rows? Que poníamos información, una fila adicional. Pues esto es básicamente lo mismo. Estamos poniendo información adicional que se encontraban en 2 tablas. En este caso, los nombres de las columnas deben ser iguales. Porque vas a añadir información nueva. Ninguna de esta información le pertenece como pareo a la otra tabla. No, es el mismo evento, ID y fruta. Por lo tanto, tenemos del 1 al 6 y todas las frutas deben ser diferentes. Estamos pegando de abajo hacia arriba. Estamos aumentando las observaciones. Uno pega por columnas y otro pega por filas. Si pegamos por columnas, tenemos que asegurarnos que paree la información a quien le pertenece. Apple es red, banana es yellow, orange es orange. ¿Ok? Y las columnas no se van a llamar iguales porque representan algo totalmente diferente. Bind rows es las mismas variables, pero estás añadiendo más información. No estás pareando nada, estás añadiendo información. Esa es la diferencia. Ahora, vamos a entrar al tópico de qué sucede si yo tengo 2 tablas, 2 o más tablas, las queremos parear por columnas, pero por suerte esas columnas sí tienen un identificador. Cuando sucede eso, tenemos unas ciertas funciones. Estas funciones vienen de SQL. ¿Ok? Esto es una adaptación de SQL a otros. SQL comenzó con esto, ¿verdad? Las bases de datos. Con Tidyverse pueden utilizar, transferir o traducir su programación a SQL. De igual manera, estas funciones vienen de ese lenguaje, Structured Query Language. Y se llaman así Mutating Joins. Y Mutating Joins añaden columna de Y a X, pareando observaciones por una variable clave. Y es una tabla XY y X es otra tabla X. Pero la información que recopila le pertenecen al mismo individuo.
si la observación es un individuo. Si es un ecólogo y las observaciones son árboles, pues Y tiene cierta información de ese árbol y X tiene otra información de ese árbol, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, todos trabajamos con seres humanos. Y hay 4 tipos de mutating joins. Está lo que se conoce como el inner join y 3 outer joins. Lo que hacen estas funciones que vamos a ver ahora es que mantienen diferentes tipos de combinaciones entre esas dos tablas dependiendo de cuál función tú utilices. Vamos a verla ahora más en detalle. Hay 4 tipos, como les mencioné, de joins. 1 inner y 3 outer. Y esas funciones, esa implementación en Tidyverse se llama inner join, left join, right join y full join. ¿Ok? Esas son las 4 mutating joins en R. Para esta sección de unir tablas hay otras funciones, ¿verdad? Y las vamos a ver si da tiempo. Pero lo más que me interesa hoy es que por lo menos entiendan estas 4, que son la clave. Nuevamente, vamos a utilizar band members y band instrument. Yo creo que en todo el ejemplo puse aquí band instrument 2, pero entiendo que no lo vamos a utilizar. Ahora necesito 2 minutos que las miren y se recuerden, ¿verdad? Internalicen y traten de hacer la analogía de que existe en una que no existe en la otra. En band members, este es mi objeto. Este objeto es un table de 3 observaciones y 2 columnas. Vemos que dice name, la primera columna o variable se llama name, la segunda se llama band. Tenemos, como mencioné ahorita, a Mick, John y Paul. Esos son artistas. Mick es el cantante de los Stones. John pertenece a los Beatles y Paul pertenece a los Beatles. En la segunda conjunto de datos tiene las mismas dimensiones. No tenía que tener las mismas dimensiones. Tenía que tener las mismas filas, sí, pero no necesariamente las mismas columnas. Puede tener todas las columnas que quiera. Por eso es, ¿verdad? Porque queremos bases de datos robustas, que tengan mucha información del individuo. Pero por alguna estrategia se desarrollaron aparte. Pues queremos establecerlas, unirlas. En ese caso, lo importante es que las filas, si tengan el número de filas sean igual. Pero esperaríamos que el número de columnas varíen y que fuesen muchas para el beneficio del estudio. En el segundo, en band instrument, va a cambiar solamente la segunda columna. Por lo tanto, la primera columna es el ID. Es lo que vamos a utilizar como identificador. Observen que John y Paul se encuentran en los 2 conjuntos de datos. Perdón. John y Paul. Pero Mike se encuentra solamente en el conjunto de datos 1 y Keith se encuentra solamente en el conjunto de datos 2. ¿Ok? Esto es clave aquí. Esto es lo más clave en este ejercicio es ese. Saber que hay información y hay observaciones, hay personas que se encuentran en los 2 conjuntos de datos, pero hay observaciones o personas, en este caso, que se encuentran en uno y no se encuentran en el otro. Ahora tenemos la primera función, inner join. Inner join solamente mantiene observaciones de X que tienen pareo de la llave en Y. Mantiene observaciones de X que tiene pareo en Y. Traten de visualizar cuál es
el resultado. Es que une las dos tablas, por eso vemos una variable adicional, ¿verdad? Ahora vemos tres variables en vez de dos, pero me dice si yo utilice inner join, entonces todo aquello que no tenga pareo lo va a descartar. Por lo tanto, al final no vamos a ver ni Mick Stone ni Keith Guitar. Vamos a ver solamente John Paul Beaters Guitar Bass. Porque esa es la... ¿Por qué? Porque así decidieron que iba a ser el inner join. Esa es la función, lo larga que sea, ¿verdad? Todas las variables que tengan. Ahora tenemos left join. Nos dice, nos va a devolver todas las filas en X. ¿Y qué tenemos en X? Tenemos a Mick, a John y Paul. Por lo tanto, esperamos que tengamos Mick, John, Paul. Pero, ¿qué ven ahí que sucedió? Observen. Perdimos a Keith porque dijimos que íbamos a traer todo lo que está en X. Y además de perder a Keith, ¿qué sucede? Esa es una coincidencia en Y. Correcto, te lo va a traer, te va a traer la información. Es importante porque hay que mantener la regla de esa función. Pero en la otra tabla no tiene nada, no tiene Mick. Así que le pones un NA. Ese es el efecto. Y Keith, descartado. ¿Por qué? Porque decidiste que eso era lo que tú querías, por alguna razón. ¿Ok? Right join. Va a devolver todos los pareos de X. Seguido por aquellos... va a traer todos los pareos, todas las filas de X cuando hace el pareo, seguido de todas las Y's que no están pareadas. Vamos a ver. Tenemos a X, Mick, John, Paul y John, Paul, Keith. Lo que no parea es Keith. Vamos a bajar aquí. Por lo tanto, me dice, voy a traer los pareos. Miren el pareo de X. ¿Qué hay en X? Mick, John, Paul. ¿Y con qué parea? Con John y Paul. Por lo tanto, en este caso descartamos a Mick porque no parea. Pero también al final me va a añadir todo aquello que no parea, pero en Y. Míralo aquí. Esto es lo que no parea en Y. Estos procedimientos también tú puedes utilizarlo para validar la información, para poner a prueba la información, ¿verdad? Es una forma que yo lo he utilizado. ¿Qué hay aquí que no hay allá? Déjame ver. ¿Qué observaciones, qué individuos me faltan en la otra base de datos? ¿Por qué es que aquel individuo no está en aquella tabla? Se supone que la información la recopilemos para todos. Algo está pasando. Si eso sucede, hay un sesgo de información. Porque por alguna razón unos ciertos individuos me aparecen en esta tabla y no en aquella. Pues entonces hay un problema. Hay que detectar ese problema. ¿Ves? Para eso también me funciona este tipo de información. Y vamos a ver otras funciones que ayudan también son más eficientes para esa analogía. Por lo tanto, como Keith no tenía información sobre a qué banda pertenecía, de igual manera va a tener NA. Finalmente, la cuarta, full join. Va a traer toda la información. Va a pegarlas todas, pero va a haber NA. Yo creo, bueno, no me atrevo a decir que es la más utilizada, la más que yo utilizo, ¿verdad? Yo traigo todo y ya sé que si no está en NA, pues que por alguna razón no se recopiló y hay que investigar por qué se recopiló. O sea que en mi día a día, cuando tengo que utilizar eso, pues por lo generalmente al final del cabo siempre hago un repaso, miro qué significa inner joins, hago una practiquita aquí y allá, me recuerdo.
Pero en mi caso, al final utilizo full join, pero es por lo que yo he tenido que hacer, ¿verdad? No es porque sea lo correcto utilizar siempre full join. Tenemos las dos información que difieren, pero de todas formas la trajo. No obstante, no hay información de band para Mick, para Kid, y no hay información de instrumento para Mick Jagger, ¿ok? Y por eso trajo NA, pero tenemos a toda nuestra población. Observen, no me duplicó ningún tipo de información. O sea, yo tengo solamente 4 individuos. 1, 2, 3 y 4. No me puso Mick, yo, nada. No me hizo una duplicación. Me los trajo a todos. No me duplica la información. Muy útil, ¿verdad? Estas son maneras alternas de usted ser autosuficiente y decir, mira, yo tengo este estudio, me lo aprobaron, yo sé que tienes estas tablas, yo necesito ciertas informaciones, pero yo me manejo. Dame acceso a la base de datos con credenciales de seguridad, ¿verdad? Que no pueda reescribir la base de datos, que yo me vaya a equivocar, solamente que pueda leer y descargar. Y ahí entonces ustedes se conectan con el Tidyverse a través de dbPlayer, que es el conector a la base de datos, y ahí comienzan a utilizar esta información. La pueden filtrar, unir allá en la base de datos, porque van a estar redactando como si van a estar redactando Tidyverse en la gramática de los manejos de los datos como si fuera SQL. Por lo tanto, ¿qué significa? Que todos estos procedimientos lo pueden utilizar allá en la base de datos y traer la tabla resultado a R para analizarla. De igual manera, pueden traer todas las tablas si tienen capacidad en su computadora. Pueden traer las tablas y hacerlo en R, ¿verdad? Es su decisión como quieran y que entiendan que sea más eficiente. ¿Se recuerdan de la función filter? Que seleccionábamos observaciones de acuerdo a unos criterios. Pues hay unas funciones que se llaman filtering joins, que podemos filtrar observaciones a base de los criterios que veamos en otra tabla. ¿Verdad? Eso es parte de nuestra herramienta en algún momento que necesitemos. Una se llama semi-joins y devuelve todas las filas en X que tienen pareo en Y. Y muchas veces se utiliza para poder observar qué es lo que se va a unir cuando utilicemos uno de los joins anteriores. Por ejemplo, tenemos band members, que es este conjunto de datos, semi-join band instrument. Nos va a dar aquellas filas en X que tienen pareo en Y. Observen, no hizo un match, no me trajo información de Y a X, solamente me filtró Y por lo que observamos en X, que es similar pero diferente a lo que acabamos de hacer con los otros joins. Los joins hizo un filtro, hizo una observación de qué hay aquí y qué es lo que yo quiero y pareó. No, aquí no me va a generar, no me va a añadir parte de la otra tabla. Solamente vamos a tener un filtro. Por lo tanto, lo que nos va a ofrecer siempre es un X, una tabla X reducida, si es el caso, ¿verdad? Porque si no hay nada, bueno, si todo es igual, va a ser igual, no va a ser reducida. En este caso, en semi-join, en X había John Paul y en Y estaba John Paul, así que nos trajo a John Paul y nos quitó a Mick y a Keith. Dice, en ambas tablas solamente existen iguales John y Paul. Esos dos individuos existen en ambas tablas. Puede haber otros individuos
pero eso yo me aseguro con esta función de saber cuáles son los que sí están en ambas tablas. Anti-join devuelve las filas en X que no tienen ningún pareo en Y. Devuelve las filas en X que no tienen ningún pareo en Y. Porque si tenemos a John Paul en ambos, tenemos a Mick en X y a Keith en Y, aquí no aparece Keith. ¿Por qué en este resultado no aparece Keith? Porque solamente vamos a estar, cuando hacemos los filters, el resultado siempre va a ser a base de X. Nos va a filtrar X. Por lo tanto, aquí se va a devolver las filas en X que no tiene pareo en Y. No nos dice nos va a devolver las filas de X y Y que no tienen pareo entre ambas. No, nos va a devolver las filas de X que no tienen pareo en Y. Por lo tanto, cuando vayan a utilizar joins, lo importante es entender qué es lo que te va a retornar, lo que te devuelve esa función, que es solamente una línea. ¿Ves? Observan, todas las funciones lo que tienen una línea de explicación. Devuelve todas las X, las filas en X, devuelve los pareos, devuelve las filas que parean en X seguido por aquellas que no parean en Y. Mantiene todas las observaciones en X y Y. ¿Ves? Es una definición simple que a veces no es fácil de visualizar, especialmente cuando tenemos muchas tablas. Pero lo importante es qué es lo que hace y hacer un ejemplo pequeño con unas tablas reducidas como el que estamos haciendo y luego implementan en sus bases de datos. Esa estrategia es sumamente importante. Ustedes van a implementarla en algo sencillo. Recuerdan el primer día, que es reducir el problema en los pedazos más pequeños posibles. Eso es parte de esta estrategia. Vamos a tener pequeñas tablas que nos ayuden a probar la idea. Entonces uno implementa en un conjunto de datos grande. Anti-join lo entendemos. Nest join. ¿Se recuerdan que vimos unas funciones que eran para anidar tablas? Que utilizamos la base de datos de Star Wars. Esto es una forma de anidar tablas a base de la información de otra tabla. Por eso es que se llama nest join. Estamos anidando, que ya conocemos el término de anidar, pues tuvimos una sección de tablas anidadas. No obstante, esta función extiende el concepto porque es a base de la información de otras tablas. Mick, John, Paul, pero Keith no está.